andas así por la vida, todo este peo, todo el tiempo. El humor está aquí para recordarnos, no es tan importante, de verdad no es tan importante. O sea, hay una reflexión, pero la reflexión ocurre como un accidente después de que estás muerto de la risa 500 veces. Estos son textos que te ayudan enormemente porque te van enseñando una raíz de la comedia que puede ser trascendente sin tener la intención, porque el problema de la comedia inteligente, cuando la gente te anuncia que haces comedia inteligente, es que la gente cree que los vas a pedagogizar. No. Y eso no es un cliché, eso de comedia Es inteligente. un cliché horrible, es un cliché que aleja a la gente además de la comedia. Hay gente que le gusta ir a ver comedia inteligente, pero mentira, quieres ir a reírte igual. Solo que te gusta que el ángulo sea todavía más obtuso, si se quiere, por donde se le entra al asunto, a entrar en contacto con ese inconsciente colectivo. O sea, tú lees a Brecht, a Nuil, las obras chirriantes de Anuil, y tú empiezas a comprender unos elementos del venezolano increíbles. Tú lees a Cabrujas, tú te buscas, y esto es una tarea para todos, La soberbia milagrosa del general Pío Fernández. ¿Cómo es posible que esto no lo hayamos reseñado más? Tú oyes el discurso de Amadeo Mier en Acto Cultural, no, de Cosme Paraima, sobre la dificultad de tratar de hacer la alta cultura, pero luego vivir en un país donde el tema son las putas y el ron, como dice ahí Cabruja. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Te transformas cuando enciendes la cámara, ¿no? Uno ya ha agarrado el hábito. Sí. Sí, de economizar la energía. Es que si agrabas muchas cosas al día, no puedes estar arriba todo el tiempo. ¿Y cómo haces para manejar eso? Creo que el teatro te prepara para eso. Pasa que como en comedia o en locución tú sigues siendo tú, lo único que tienes que hacer es como subirte el volumen, si quieres, de la expresividad, de todo, pero no adoptas una postura diferente ante la vida, no es un personaje que tiene metas distintas a quien eres tú. Eres tú, pero más arriba, eres tú audiovisual. Es una cosa que le cuesta mucho enseñar ahorita porque la gente anda en esta estupidez de la naturalidad, Sí, que ser sea orgánico, orgánico, ¿no? Y orgánicas son las piedras, orgánicas son las matas, orgánico, o sea, orgánico es todo lo que tenga carbón y no es entretenido. La razón por la cual tú le prestas atención a algo es porque hace uso de un artificio, es artificial. Lo que es que hay que saber distinguir entre artificialidad y ser posado, porque la artificialidad puede ser muy honesta. O sea, ¿quién va a decir que el canto lírico de un tipo es algo artificial, está completamente supeditado a unas reglas de la música, etcétera? ¿Quién va a decir que no es honesto? Que no está sintiendo eso que está sintiendo en ese momento. Ya lo escucharon hablar. Él es José Rafael Briceño, mejor conocido como el profesor Briceño. Es comunicador social, profesor, mentor de todo lo que tiene que ver con la oralidad, pero además eres comediante, ¿verdad? Soy comediante. ¿En qué momento te autorreconociste como comediante? No te tienes que reconocer en el momento que cobras por hacerlo. Esa es la definición. A saber, es lo mismo que pasa muchísimas veces con la gente que dice que, bueno, que es CEO. Ajá, pero tú eres CEO de qué? Bueno, de una cuenta de Instagram que es de traje de baño. Bueno, tú no eres CEO, porque para haber Chief Executive Officer tiene que haber Chief Financial Officer, Chief Technical Officer, Chief Logistic Officer, y tú eres tú el que cose, tú el que cobra, tú eres el guasopea, tú el que hace el pago móvil, tú el que lleva el traje de baño. Para uno abrogarse el título de comediante, tiene que haber una gente que pagó por verte hacer el oficio de hacerlos reír. Punto. Ahí no hay para otra cosa. Pero es algo que surgió, si se quiere, en la segunda mitad de mi vida, a partir de los 37, 38 años. En la primera mitad de tu vida estuviste dedicado al A la teatro. academia y a la al teatro, academia. al arte, a todo lo que nos diera plata. Estudiaste el posgrado de filosofía concentrado en no hacer dinero, con una meta clarísima. No solamente vamos a hacer teatro, vamos a estudiar una maestría en filosofía, lo cual nos va a abrir un campo de trabajo insólito. Y llegó un momento y que, bueno, yo creo que uno es, como dice mi esposa, de la gente que emigró dentro de Venezuela. Uno no está viviendo la vida que uno se planteó vivir. Y Ingrid y yo lo decíamos en una obra que teníamos que se llamaba Emigrar a un país llamado Venezuela, un show que era, a mí me llama poderosamente la atención esta pelea entre los que están afuera y los que están adentro. Porque todos somos migrantes.
todos estamos viviendo en un país que no se parece al nuestro. Por supuesto que el que está afuera está viviendo una realidad increíblemente compleja porque no tiene al círculo social, pero ya que ustedes están allá, nosotros estamos aquí, nosotros tampoco tenemos al círculo social que teníamos, porque ustedes Claro. están allá. Todos tenemos a la familia afuera, a mejores amigos afuera. Pero bueno, sí, es verdad, uno tiene la cotidianidad del paisaje con el que creció, pero ese paisaje mismo ha cambiado. Eh, en la autopista hay un indio que no estaba allí y que no hubiera estado allí. Y ya dejó de estar. Y ya dejó de estar porque era obvio que lo habían hecho con unas esperanzas de que una estructura de esa altura se mantuviera allí. Pero en un momento dado me doy cuenta, mira, la vida que yo me tenía planteada de profesor universitario, investigador, director de teatro, etcétera, no da para la familia, para los proyectos que uno estaba haciendo, y decidí empezar tanto por un lado a dar clases de oratoria, pero afuera, donde sí se pagan, y empecé a hacer comedia. Empecé a hacer mi podcast, que fue quizás uno de los primeros podcasts de Venezuela, y sigue siendo el podcast con más tiempo en Venezuela. Es que se vayan todos, y de allí salieron oportunidades a la radio, a la comedia, etcétera. Entonces, bueno, la comedia puedes vivir de ella hasta cierto punto, te tienes que diversificar, tienes espacios como el podcast, tienes espacios como la radio, pero puedes vivir de ella mucho más que como docente. ¿Hasta cierto punto qué significa? Bueno, hasta cierto punto tiene que ver con el tamaño del público en el país. Es decir, uno hace 10 años, podía hacer 2 giras al año, o sea, tocar Barquisimeto 2 veces y meter una sala de 300 personas. Hoy en día tú metes una sala de 300 personas y tú has sido una figura que tú, inclusive hasta una figura que haya tenido presencia en televisión, es decir, que quedó sembrada en la cultura de la gente, En el mindset, sí. en el mindset del venezolano, que está en su imaginario y fue parte de su vida durante mucho tiempo, porque la televisión, a diferencia de lo que es ahora, en aquel momento la persona era parte de tu vida. Claro. Creo que el último elemento que tuvimos así que sería Friends, que todo el mundo vio Friends y todos hablábamos de Friends. Yo no lo vi. Bueno, tú no lo viste, digo, ese fue, digamos, a ver, hay otros fenómenos, Claro. Game of Thrones, Succession, ahorita es White Lotus, pero no necesariamente todo el mundo, mientras que en aquel momento esas personas eran figuras que eran parte de su vida. Entonces, hoy en día a ti te dicen Rafucho, bueno, Emilio, etcétera, y son iconos que tú dices, bueno, puede ser, pero no necesariamente van a ser 2 funciones y 3 funciones al año en cada ciudad. Si tú tenías eso, pues tú tenías un colchón económico que te permitía vivir, y por supuesto también había que, bueno, vamos a hacer una cuña, vamos a representar una marca. Hoy en día es más complicado, tienes que, digamos, si eres un adulto que no vive con 4 panas y son comediantes, que tienes tu familia, que tienes tus colegios que estás pagando, bueno, entonces tienes que hacer radio, tienes que diversificarte, pero digamos, todo dentro del ámbito de la comedia. Y eso es un lujo que uno, al final, cada uno agradece, un privilegio. Hablaste de que estudiaste comunicación social, hiciste una maestría, hiciste teatro, es decir, entraste en la segunda mitad de tu vida, como lo acabas de decir, a ejercer la comedia. ¿De qué te sirvió todo ese estudio, toda esa lectura, toda esa literatura para hacer lo que estás haciendo hoy? A ver, yo creo que la comedia puede venir de muchos lugares, pero el haber tenido la formación teatral, por ejemplo, cuando hicimos Mi País, Tu País, Les Varela, José Rafael y yo, con George Harris, en el momento de organizar cómo se presentaba el espectáculo, yo era evidentemente que decía, no, mira, vamos a poner esa música, vamos a poner estas cosas, le daba unas ideas, pero digamos, yo tenía la conciencia de cómo se plantea un escenario, de hacerles la iluminación a cada uno, que tuviera su carácter, o sea, de entender los detalles del teatro. Y también el teatro te enseña pues, la esencia de la narrativa en acción frente a la audiencia. Eso es lo que es. Y de la construcción del personaje, ¿no? Sí, aunque ya me había señalado inicialmente de que... Fíjate, eso pasa lo mismo que con las misas, que decían, bueno, entonces esto es una actuación. Y decían, no, no es una actuación porque eres tú. Y ahí hay una diferencia. Es verdad, uno no anda como está en el escenario por la vida todo el tiempo, pero si el público te ve en el escenario y lo que ve dice, este tipo es así el resto del día, o por lo menos este tipo tiene momentos así el resto del día, o ese momento de ese día que le está contando era así, le va a dar risa. La comedia, como la define Jerry Lewis, es un hombre en problemas. Entonces el público te puede estar viendo como un hombre en problemas, de repente alguien del público que empieza a interactuar con el comediante, y entonces el hombre en problemas es el tipo del público, vamos a reírnos con esta situación. El hombre en problemas puede ser uno echando el cuento de algo que vio,
Pero también el hombre problema es uno, el comediante, en el momento que está narrando cómo no se adapta a algo, cómo no puede entender algo. ¿Por qué? Bueno, porque de repente tú te identificas y si yo también estoy en ese problema, o tú dices, pobre hombre, chico, este tipo va así por la vida, este tipo está mal, pero eso te da risa también. Ese tipo que está allí tienes que ser tú, solo que con el volumen más alto, con la expresividad más alta, lo que hablábamos al principio. Es decir, igual pasaba con las reinas de belleza. No, que tengo que ser natural. Y digo, mira, mi amor, natural es uno a las 7:30 de la mañana. Y ese no va a ganar mi Venezuela nunca. O sea, natural es uno frente a los demás en la cotidianidad, pero en el momento que hay una distancia, en el momento que estamos aquí tú y yo, y hay una cámara, unas luces, un espacio abierto, esto no tiene nada de natural. Que los dos estemos aquí en este... No, ahora, no nos vamos a poner los dos, fíjate, porque ahí vamos al otro extremo. ¿Sí? Claro. No eres natural que estuviéramos los dos hablando así, pero no eres tampoco posado, es decir, tratando de ser algo que no eres. Entonces lo artificial es simplemente algo ayuda a que lo que tú eres llegue mejor a la audiencia. Pero, si estamos tú y yo aquí y hay 60 personas, nuestro volumen no va a ser el volumen natural. Claro, ni la proyección Entonces, de la voz. Es un artificio, hay una proyección de la voz que se coloca. Hay una mayor acentuación de las palabras. ¿Por qué? Porque tus amigos te conocen tu hablado. Sí. Saben diferir, inferir qué estás diciendo. Ellos no. Entonces, si yo tengo un acento, yo voy a marcarme más mi habla para que... Entonces, esta tontería que no, que tiene que ser orgánico, claro, porque hay este afán del orgánico, porque llegamos a un nivel del artificio a través de las redes que llegó a lo posado. Pero no solamente de las redes, José Rafael, también de la televisión. Y de hecho, cuando yo estoy trabajando, a veces, cuando estamos grabando, a veces las muchachas me ponen el cartel, demasiado TV, porque yo vengo de la televisión tradicional, en la que se exacerbaba el artificio y en algunos casos muchos construimos un personaje, la Aymara periodista y la Aymara que no es la periodista. Entonces tienes ya una dimensión que era la dimensión audiovisual de televisión, que estaba pensada para millones de personas, varios sentados frente al televisor, colocado en una sala de espera de un odontólogo, etcétera, una cosa grande que... oye, pero qué emocionante esto de los trajes de baño que tú diseñaste, ¿de dónde te salió esto? Nadie habla así, o sea, esa señora es así en televisión, pero esa señora baja al desayuno y dice, bueno, ¿cuál será el cereal que vamos a comer? Los hijos dicen, la perdió, mamá está ida. Y pasamos a un extremo interesante, que es la naturalidad del podcast, con el cual yo vengo trabajando desde hace muchísimos años. Y todavía al público le cuesta adaptarse y entender lo que es la naturalidad del podcast. O sea, todavía el público que creció con la televisión no entiende lo que es un podcast. No entiende. Y nosotros los venezolanos no estamos todavía en proceso de desarrollo de consumo de podcast. Hay un público venezolano que lo entiende perfectamente. Por ejemplo, cuando a mí me cancelaron, muchísima gente que no conocía el podcast y ve el fragmento, además, porque el podcast es un formato largo, un formato de 1 hora, es más libre, es más relajado. Estamos dando a entender, sobre todo, usted está viendo esto porque quiere absolutamente, no porque le salió. Usted entró en YouTube o en Spotify o en evox.com y usted dijo, voy a escuchar esto. Entonces usted lo está escuchando. La persona todavía está con la mentalidad de se lo pusieron. O sea, que estaba allí y se lo pusieron, que era la televisión. Por eso en la televisión hay muchísimo cuidado con el horario todo usuario. El horario tiene todo el sentido de serlo. ¿Por qué? Porque la televisión está prendida. Y alguien pasa y puede ver lo que no puede ver, lo que no debe ver, o oír lo que no está listo para oír, perfectamente. Pero a nosotros nos cuesta mucho el podcast. ¿Por qué? Porque cuando nos lo pone alguien o cuando lo sacan y lo ponen en un fragmento en redes, estás dando a entender, lo estás viendo como si fuera televisión, y que esto lo está viendo todo el mundo. No. Esto tienen 15 años viéndolo 5.000, 10.000 personas, religiosamente, que se conectan inclusive en vivo para ver la grabación, que luego además descargan. Esto tiene su público que es distinto, pero cuando te sacan de ese contexto, es muy fácil sentir que quema la televisión. Bueno, que esto no es televisión. O que larga esta idea. Porque esta es otra cosa fascinante del podcast. Estamos en una época que decimos, no, porque los muchachos ya, la atención de la gente es 30 segundos y hay que hacer 15, si no lo agarras en los 15 segundos. Es cierto, tenemos un público con un lapso de atención reducidísimo por culpa de que Cambridge University desarrolló su laboratorio de atención supuestamente para el bien de la humanidad, y lo que terminaron fue produciendo un conocimiento que ha sido utilizado para los videojuegos, para las redes sociales, etcétera, para idiotizarnos.
Y digo idiotizarnos no por el contenido, por el formato. Es muy difícil asentar una idea. Puede que la sientes. Tú agarras un minuto de Kurt Vonnegut hablando sobre el arco narrativo y yo vi ese reel y dije, qué reel tan increíble. Pero entonces tú tendrías que cerrar ese reel. Lo que dijo Kurt Vonnegut aquí, fíjate tú lo que habló de él. Pero no, tú inmediatamente vas para arriba y ahora hay un tipo brincando contra una pared. ¿Y tú qué? Y luego, si sabes un poquitico de neurofisiología, tu cerebro cuando cambia de atención, inclusive de la radio al volante, va generando un desgaste. Y de hecho se acumula hasta una sustancia, que es la razón por la cual uno debe estar a dormir siesta en algunos casos, sobre todo ahorita que consumimos tantas cosas distintas, porque tu cerebro no está hecho para cambiar de atención. Tu cerebro no está hecho o sea, está hecho para atender una cosa o la otra. Puede cambiar de atención, pero eso le cuesta un esfuerzo. Bueno, estamos todo el día desgastando eso y no nos queda nada. Pero también está la época del podcast de long form, de largo alcance. Es decir, yo grabé ayer 2 horas, transmití 3 horas y quedaron, en el podcast quedaron 2 horas y media. Y la gente, a mí, yo inclusive les pongo al final, si llegó hasta aquí, por favor coloquen en los comentarios tal, porque a mí me parece insólito que alguien haya llegado hasta las 2 horas y media. Lo ponen. Pero sí sucede. Entonces, hay un público también para Claro. eso. Jordan Peterson gira por el mundo, él solo sentado en una silla, 6.000 personas, 5 noches vendidas en Toronto, 5 noches vendidas en Londres, 6.000 personas escuchando un tipo sentado, o cualquiera de los debates que están ocurriendo. Entonces, hay otro público, pero uno se concentra en, no, tengo que agarrar. Bueno, pero eso también depende del contenido que tú estés compartiendo, o de la crítica, o del pensamiento crítico que tú estés promoviendo, o de la reflexión que tú estés generando. Pero también te encuentras con podcasts, por ejemplo, que se vayan todos nuestros podcasts y tenemos contenido, pero es una echadera de broma. Vamos a encontrar el chiste a esto. Ojo, siempre nos ha gustado meter datos que demuestren la estupidez humana, que es el tema del podcast de toda la vida. Vamos 1560 episodios y todavía nos queda la vida por delante. Porque también hay un afán, y esto sí afectó al venezolano, de escuchar tu propio idioma, tu propia forma de hablar, tu propio punto de vista. Entonces el éxito del podcast en Venezuela viene después de la migración, porque es una forma de la gente de mantenerse conectado. Y ahora está ocurriendo además otro fenómeno, que es el podcast, no que te conecta con Venezuela, sino que te conecta con ser migrante venezolano, aunque no se hable del tema, pero son realidades que ni siquiera nosotros vamos a entender tanto aquí, sino lo va a entender el que está en Uruguay, en Chile, en México, en Estados Unidos, etcétera, que al igual que los que están hablando, tuvo que llegar, tuvo que adaptarse a ciertas cosas, no entiende ciertas cosas, le encantan ciertas cosas. Ya hay una cultura del venezolano afuera, que no es nuestra cultura. O sea, lo es, pero no lo es. Es suya y tiene una podcastesfera particular. Con esta reflexión que haces con relación a lo que es el podcast como contenido y como forma de consumo, quiero retomar entonces esta pregunta inicial que te hice. Tú, la mitad de tu vida fuiste académico, profesor, estudiaste filosofía, una maestría, y esta otra mitad la has desarrollado con relación a tu faceta de humorista, tu faceta de comediante. La literatura en eso hizo la diferencia. Claro. Lo hablaba inicialmente para mí, con el por tema ejemplo, del conocimiento teatral, pero la literatura, la escritura, para Claro. lo que tiene que ver con la formación y la consolidación de ese comediante sólido, de ese comediante que comunica y que hace reír con sentido y con inteligencia. Porque hay mucha gente que cree que decir 3 o 4 groserías es suficiente. es suficiente. No, a veces es parte de algo más complejo. A ver, claro que te ayuda, porque, digamos, la comedia ocurre en un espacio que se llama la cultura. ¿Okay? Hay la cultura popular que te ayuda a conectar con el público, saber cositas de Somos Tú y Yo, saber qué canciones, qué mitos urbanos maneja una cultura, pero también está esa cultura profunda que, según Jung, Joseph Campbell, etcétera, corre por debajo de todo, ¿no? El inconsciente colectivo. Entonces, el hacer teatro te ayudaba a nivel de literario a entrar en contacto con ese inconsciente colectivo. O sea, tú lees a Brecht, Anouilh, las obras chirriantes de Anouilh, y tú empiezas a comprender unos elementos del venezolano increíbles. Tú lees a Cabrujas. Tú te buscas, y esta es una tarea para todos, La soberbia milagrosa del general Pío Fernández. Y te das cuenta que eso fue escrito antes del 98, en que aparece una figura en nuestra cultura y tú dices, ¿cómo es posible que esto no lo hayamos reseñado más?
tú oyes el discurso de Amadeo Mier en Acto Cultural, no, de Cosme Paraima, sobre la dificultad de tratar de hacer la alta cultura, pero luego vivir en un país donde el tema son las putas y el ron, como dice Ica Bruja. Entonces, estos son textos que te ayudan enormemente porque te van enseñando una raíz de la comedia que puede ser trascendente sin tener la intención, porque el problema de la comedia inteligente, cuando la gente te anuncia que haces comedia inteligente, es que la gente cree que los vas a pedagogizar. No. Y eso no es un cliché, eso de comedia inteligente. Es un cliché horrible, es un cliché que aleja a la gente además de la comedia. Hay gente que le gusta ir a ver comedia inteligente, pero mentira, quieres ir a reírte igual. Solo que te gusta que el ángulo sea todavía más obtuso, si se quiere, por donde se le entra al asunto. Yo siempre trato, por ejemplo, cuando abordo una noticia, yo abordo varias noticias los jueves en la noche en Pispa, abordarla desde tiene razón. Es decir, la primera cosa que uno hace frente a ciertas noticias absurdas, el indio que se operó él mismo. Entonces, el primer enfoque es, bueno, qué loco y tal, y qué sé yo. Pero por donde empiezo siempre a trabajarlo es, ya vamos a buscar un ángulo más loco todavía. Vamos a buscar, tiene razón, ya tiene uno que operarse, ya uno puede seguir esperando que el médico... ¿Y quién no estaba en una sala de espera diciendo, coño, no me puedo echar la crema yo mismo? Tengo que esperar 3 horas de dermatólogo para que me diga que compre una crema aquí que le voy a comprar. Tienes que empezar a buscar, y eso te lo enseña la literatura, porque la buena literatura es la que agarra un ángulo que se va de maraca. Es decir, García Márquez pudo haber escogido que la bala llegó y se trancó en la pared, pero no, él dijo, ¿y si sigue? Si sigue, cuando uno lee ese fragmento de que la bala siguió, cruzó el closet, pasó a través de tal, eso te permite, y tú ves que además cada espacio por el que pasa dice algo sobre el lugar en el que está y sobre la persona hacia la que va dirigida la bala. Dices, claro, o sea, de aquí se puede sacar algo. Pero la gran trampa es creer que uno está haciendo arte. Y yo enseñé arte y comunicación en la universidad y creo que fue de lo que más aprendí, fue de haber dado esa clase. ¿Por qué? Porque en la comunicación uno tiene un objetivo. O sea, tiene el trabajo de informar sobre un ejemplo, con el cariño de Juan Elazar Figa. A Juancho. Juancho es un tipo dramático. Yo lo tuve el de actor. Hicimos teatro en la Universidad Católica. Juancho hizo un papel increíble en Asesinato en la Catedral. Hace el arzobispo Canterbury increíble, además para lo que es poética, y lo tuve en teatro infantil, hizo de Hércules, hizo de un dragón, hizo de todo. Juancho es un tipo que no puede evitar el drama si lo suelta. Por eso cuando él está haciendo información, él es muy, muy profesional porque está trabajando con esa misión que es comunicar los datos de aquí a la audiencia. Bien dichos, ¿verdad? Con los datos necesarios para comprender el fenómeno de comunicación informativa. Cuando lo ponen en la mañana y lo puedes soltar, le mete entretenimiento. Entonces ya tienes un poquito de información, pero tienes entretenimiento desde el punto de vista de, lo está diciendo de una manera en la que quiere que haya no solo el dato, sino que haya también la conexión emocional, el gusto, el placer, entretenimiento. Juancho no lo dejaban salir a reportar. Yo estaba en el canal el día que dejaron salir a reportar porque tenía una entrevista. Y de repente todo el mundo dice, silencio en el estudio, silencio en el estudio. ¿Qué pasó? Que Juancho va a reportar. Yo, porque hacer está fuera del estudio. Sí, nunca lo dejan salir, pero le rogó al director y lo dejaron salir. ¿Y qué va a reportar? Sucesos. Y sale Juan Elazar Fígalo frente a la morgue de Bellomonte. Y en vez de arrancar en el día de hoy, a la morgue de Bellomonte llegaron 4 cuerpos, 2 de tal, 1 de tal y 1 de un enfrentamiento. O sea, el dato, la información, mi rey, no te vayas de maraca. Juan arrancó detrás de estas frías paredes. No terminó de ser frías paredes, cuando el jefe de prensa, consciente de que ya estamos entrando en drama, esto no es información, gritó, tráiganselo, no vuelvan a salir. Entonces hay una comprensión que uno tiene que tener de, esto es comunicación, yo tengo una función, entretener, argumentar, persuadir, que es la publicidad, o informar. Hoy en día nos gusta mezclar los géneros, y eso es peligrosísimo. Tú lo habrás visto, cómo se iba transformando la emisión de noticias en un magazine. Porque en un magazine sí cabe astrología. Pero astrología no es información, no es una ciencia, no lo es. Pero cabe allí. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más necesitados de ser entretenidos. Bueno, está bien, eso es una función. Pero entonces el arte te hace sentir, ajá, pero yo quiero decir esto. Ah, no, bueno, ¿quieres decir eso? Es tu rollo. Tú puedes utilizar herramientas de la comunicación, pero tú lo que estás haciendo es arte. Es decir, tú estás más comprometido con tu visión que con tu misión. No sé si me entiendes, el tema del arte y la comunicación. La literatura te enseña a separar eso.
y sobre todo la literatura de quienes han sido periodistas. Es decir, cuando uno lee Truman Capote, la profesora Patricia Guzmán nos hizo una vez un ejercicio de literatura fascinante, que nos dio un cuento de Truman Capote y nos dijo, conviértanlo en una noticia. Entonces, bueno, cada vez, la lógica como soy yo, bueno, déjame separar todo el gamelote de los datos. Y los datos eran, hoy se conmemoran 32 años, hoy, hace 32 años en este día, murió una persona en este cuarto. Todo lo demás era invento de Truman Capote. Y tú veías, yo dije, bueno, yo escribí eso y dije, miraba la hoja, como que, yo no puedo entregar esta vaina, o sea, yo tengo que desarrollarlo. Bueno, pero o sea, lo lamento, o sea, mi problema es la lógica, pues yo ando con la lógica por la vida y esto no, esto es esto, y se lo entregué. Y todo el mundo me dijo, raspaste, ¿no? Es que terminaste rapidísimo. Y ella me reconoció ese día, a pesar de que teníamos algunos encuentros, el único que entendió el ejercicio fue Briceño. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque creemos que todo lo que es opinión, descripción, etcétera, no, el dato es el dato. Todo lo demás se lo estás poniendo tú. Entonces en comunicación tenemos hoy en día ese drama, que la gente quiere ser entretenida, ajá, pero ¿estás informando o estás entreteniendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que yo estoy viendo? La gente arranca, el mejor ejemplo de cuando te mezclan los formatos es cuando te invitan a una charla informativa sobre nutrición. Y tú estás escuchando tu charla porque, coño, yo quería saber de esto. Y a mitad de la charla te dicen, por ejemplo, nuestro libro de recetas. Uno tiene un libro de recetas. Luego a los 10 minutos dice, y tenemos también un suplemento que precisamente ayuda con que tú dices, coño, a mí me están vendiendo algo, ¿vale? Yo entré aquí a que me informaran y me están metiendo persuasión. El arte te enseña, bueno, si usted va a estar comprometido consigo mismo, es libre, ya usted no está pensando tanto en el público, pero están las reglas de la comunicación igual. Es decir, hay algo allí que el público tiene que agarrar de algún lado. Mi gran drama con las artes plásticas era que los curadores están empeñados en que nadie se acerque al arte. Los curadores están empeñados en utilizar un lenguaje. O sea, si yo veo algo que está escrito al lado de una obra en una galería, yo quiero que diga, para entender, esta pieza se entiende como una búsqueda sensorial. No trate de pensar, no trate de nada. La literatura a mí me enseñó, separa esto de esto, pero todos tienen el mismo formato. La Biblia es igual a una telenovela. La Biblia tiene un Cristo que se muere y resucita. La telenovela tiene una muchacha que le dan coñazos toda la novela y de repente al final se casa con el dueño o se queda con la empresa como Betty la Fea. Me dirán que estoy comparando lo sagrado y lo profano, pero es que nosotros todos queremos escuchar esa historia. Entonces la literatura te enseña cuáles son las historias con las que la gente se conecta. A los humoristas, a los comediantes, a quienes hacen hoy stand-up comedy aquí en Venezuela, ¿se les nota la costura cuando no leen? Bueno, pero es que no tiene que ser necesariamente la lectura, también está el consumo cultural. Se les nota la costura del consumo cultural, es decir, qué música escuchan, qué películas están viendo, qué cine están viendo. Si estás viendo lo que está viendo todo el mundo, o estás partiendo de, porque todo el mundo parte de algún comediante que escuchó y su estilo lo ayudó, el Conde, etcétera, chévere, pero sí se nos nota que hay un menor consumo. Lo que pasa es que la literatura cada vez más va a ser un lujo en muchos aspectos, porque si tú te pones a ver, por ejemplo, en ensayo, cada vez hay menos tipos escribiendo ensayo. Va a haber mucha más gente que te diga, vi una entrevista de 3 horas a Yuval Harari, que más gente que te diga, me leí el libro Sapiens. Porque estamos empezando a consumir, y hay autores que ya lo dicen. Dicen, yo no estoy escribiendo porque tengo este podcast de 3 horas semanales. Entonces, ya no tengo que escribir. Dice, bueno, es relativo porque el texto siempre te ayuda como a que existe un lugar, pero siempre son gente que había escrito, porque sigue escribiendo. Escribir te ayuda a construir, y si se nota es, no tanto si no leen, sino escriben. Porque se nota que el construir una idea no es un proceso fluido en ellos. El consumo cultural puede venir por otros lados, puede venir por lo que ves, por lo que ves. Pero definitivamente no existe escritura sin lector. Entonces esto nos lleva a necesariamente o bien tener que leer o bien tener que consumir como tú señalas estos contenidos. Y a propósito de contenidos, José Rafael, quiero comentarte, bueno, a ti y a quienes nos están viendo, que existen iniciativas que permiten conectar a la gente con los textos o con la literatura, como es el caso de la biblioteca digital Banesco, que además tiene una de las colecciones, de las 8 colecciones que tiene, que es Rostros del Futuro, y específicamente quiero compartir, ya que estás tú hoy aquí, uno de estos libros, primero porque, bueno, nos une el hecho teatral por haber hecho teatro en la universidad, y también porque recoge la manera, las reflexiones, las formas en las que se está haciendo teatro en esta
primera mitad del siglo XXI. Facilísimo entrar www.biblioteca digital Banesco y allí podrán deleitarse con todas las colecciones que hay. Pero quiero volver al tema, de los contenidos para entender si para el ejercicio del humorismo, para el ejercicio de la escritura del stand-up comedy, se recurre usualmente a los grandes referentes de la literatura. Tú mencionaste uno, mencionaste la Biblia, o mencionaste otro también, No, el Don Cervantes, Quijote, a ver, Cervantes, por tú ejemplo. agarras el Quijote, tú agarras el capítulo de la isla Barataria. La isla Barataria es un momento en que el Quijote y Sancho llegan a un condado y el conde o el duque le parece divertidísimo hacerle creer a Sancho que le va a dar un gobierno. Entonces agarra uno de los pequeños pueblos de su feudo y le dice a sus pajes, háganle creer que él es el gobernador y vamos a hacerle creer que entran en guerra y vamos a hacerle creer que tiene que firmar edictos. Es decir, juegan con él, es una broma pesada como hoy en día sería en YouTube cualquier cosa, hacerle creer a alguien algo, es lo mismo. Tú te das cuenta que hay una estructura que luego va a utilizar Cantinflas todo el tiempo, que es la de la sabiduría del hombre vulgar. Como el tipo en un momento dado dice, esto del poder yo no lo quiero, o sea, ni reino ni nada, ustedes están locos, es un trabajo horrible, tiene que ser una gente muy imbécil la que quiera el poder. Entonces hay una reflexión, pero la reflexión ocurre como un accidente después de que estás muerto de la risa 500 veces. El conocer esa estructura, la estructura del tipo en problemas, la estructura de la sabiduría del vulgo, es algo que la literatura te da y que tú puedes utilizar perfectamente en la comedia. Estaba leyendo de una compilación que conseguí de comedia del mundo entero de los años 50 y había un autor que se llama Wenceslao Fernández Gómez, si no me equivoco. Y el tipo tenía una escena dentro de un cuento que yo decía, inmediatamente pensé cómo se podía transformar en stand-up. Y en ese momento tú dices, mira, la comedia puede surgir de cualquier lugar, ciertamente tienes que ser un observador, pero el tener un político de cultura, de leer y de estar constantemente leyendo, te ayuda a encontrarte con nuevas fuentes y sin embargo darte cuenta que las estructuras son las mismas. Es decir, estás leyendo libros de los años 50, estás leyendo el Quijote, estás leyendo inclusive ciertas cosas del Antiguo Testamento y lo que es el formato de la historia, el formato del humor, lo vas a encontrar allí. Y también te ayuda para entender tu cultura, leer tu literatura, ir a tu teatro, o sea, ir al festival De nuevos de directores, nuevos por ejemplo. directores o de nuevos dramaturgos, La nieve en la ciudad que ganó en el Trasnocho hace nada, una pieza que tú la ves y tú dices, ok, esto yo no lo voy a usar directamente en el humor, pero eso queda allí y me ha pasado que yo edito mis propios clips de comedia, no los restos no, pero los de comedia los edito porque me ayuda a verme y a evaluarme y a refrescarme. Y a veces caigo en cuenta, caigo en cuenta, mira, esto me vino de haber leído aquello y no me he dado cuenta que estaba obsesionado con el tema, pero es porque me vino de haber leído. Entonces, claro, tienes que tener una vida cultural, una vida simbólica. Y eso te lo da a leer, entre otras cosas. Pero leer te da algo maravilloso, que te lo da quizás también el ver películas muy viejas, que es el ser un político más humilde y darte cuenta que no estás inventando un diablo. Ajá. De nuevo, te digo, este de Fernando Gómez era un cuento donde hay un soldado y hay un príncipe que está de mal humor. Y el príncipe llega de mal humor y le pide un cigarro. Y el tipo le da un cigarro al soldado, el soldado asombrado que el príncipe le está hablando, le prende. Es un cuento como, ¿cuál es la Cenicienta? Es como Ajá. Cenicienta, pero hecho en España. Entonces el príncipe está molesto, bueno, consigue a la princesa. Se fue con el zapato y la cosa. El tipo le da el cigarro. El vigilante, el jefe de todos los cadetes, se le acerca después y le dice, ¿cómo se le ocurre usted hablar con el príncipe? No, es que me pidió un cigarro. Yo no puedo hablar con el príncipe. Entonces, cuando vuelve el príncipe otra vez y le pide otro cigarro, el tipo se queda estoico. El príncipe cae a los dos... No, perdón, cuando le da el cigarro, lo meten preso. Vuelve a salir, le vuelve a pedir en otra fiesta otro cigarro. El tipo dice que no, lo meten preso otra vez, pero esta vez por decirle que no. Entonces, cuando cae el príncipe, al tipo lo sacan y lo convierten en el líder de la revolución porque fue el que le dijo que no al príncipe. Pero luego viene una contrarrevolución y alguien se acuerda de que el tipo había sido el que primero habló con el príncipe. Y hay todo un mito de que él le estaba tratando de ayudar al príncipe, pero el príncipe no lo escuchó en su momento y se fumó un cigarro. Luego lo vuelven a meter preso y luego muere sin saber de cuál ideología él era, porque fue parte de la contrarrevolución, de la revolución de todos, y todo fue porque prendió un cigarro. Tú
tú dices, ¿tú sabes cuántos individuos uno ha visto en televisión y tal que son figuras accidentales, históricas? Me dio un ataque de risa de pensar en la cantidad de cosas que están allí esperando que uno las encuentre, las descubra en la literatura, y no hay el tiempo, o sea, no hay el tiempo, y menos ahora en este tema en que andamos con el dedo para arriba. Hay estructuras para escribir comedia, hay estructuras para escribir stand-up comedy. Sí. ¿Cuál es la estructura, por ejemplo, la del mito del héroe de Joseph Campbell? ¿Cuál de todas estas estructuras es la que más se ajusta a el stand-up comedy como género humorístico? Oye, lo que pasa es que la del mito del héroe es una estructura proverbial, esencial, quintaesencial de la gran literatura, Bueno, de Homero, te de la mencioné guerra, esa precisamente sí, no, porque de es Homero, la guerra de esencial. las galaxias, pero igual que en el melodrama está la virtud lapidada, como te decía, esa es otra estructura, una figura pobre pero buena, la cual es, a pesar de su bondad, despreciada. El Chavo. El Chavo del Ocho, de muchos sentidos es Cristo, es ese tipo, y claro, el Chavo tiene que terminar con su redención, Betty la Fea, pero en el caso de la comedia lo más importante es el hombre víctima de su ego, de su soberbia. Es decir, cuando uno habla de el hombre que se pone a arreglar él mismo una broma y la termina dañando, y la termina dañando, y la termina dañando, hasta el punto tal que ya tiene que venir el plomero, y el plomero frente a la mujer le dice, pero ya va, ¿y esto quién lo arregló? Y el tipo mira a la mujer y la mujer, él. Esa estructura existe, esa estructura es hasta el mismo Aquiles diciendo no voy a pelear coño porque yo soy más arrecho que esta gente, y al final tiene que salir a pelear y obviamente muere con Héctor porque ha dejado pasar demasiado y su ego pudo más que él, y su ego le costó a los troyanos, perdón, a la guerra le costó una cantidad de muertos que pudieron. Eso en el fondo es lo mismo, la soberbia humana como parte de su estupidez es un arco narrativo donde el hombre asume, no, yo lo puedo hacer mejor, el destino no me va a ganar, o las reglas del juego no me van a ganar, yo le voy a ganar al juego, y el juego te gana a ti. Eso somos todos los días somos todos nosotros, pensando que le vamos a ganar al juego, desde la línea narrativa griega de que no podemos superar el destino. Claro. Por supuesto, pero es una línea que sigue para arriba y para abajo. Tú hace un minuto hablabas de que ejercitas viéndote para entender, esto lo hice así, y esto me vino de aquello porque leí esto. Digamos que esa sería una de tus técnicas de método, pero tienes más. Sí, pero creo que uno es su propio instrumento en esto. Entonces tú tienes que ir entendiendo que funciona. Si hay gente que te dice, yo afino la guitarra 1 hora antes del concierto, si la afino 15 minutos antes, no es lo mismo. Bueno, eso ya sería como una especie de rito, ¿no? Sí, no. Recuerda que cada sala tiene su temperatura y su humedad, sí. Y eso afecta a la madera. Entonces cuando yo escucho a un guitarrista decir eso, qué peculiar, dice, yo 1 hora antes y la dejo allí. Yo he ido aprendiendo que yo tengo que trabajar mucho el día antes y quizás en la mañana, pero ya las 3 horas antes de la comedia no estoy en ello. O sea, no estoy pensando, no, voy a lo que voy. O sea, si lo tengo, como los exámenes. Que los profesores le encontraban a uno leyendo la entrada del examen y decían, hermano, si lo tienes, si no lo tienes, no lo tienes, hermano. O sea, no te lo vas a aprender ahorita. Claro. Y además, mi cuerpo tiene que estar en una situación entre tensión y relajación. Si está excesivamente tenso y demasiado energético, no me va bien. Nunca estoy excesivamente relajado, pero si lo estoy, me va a ir mal tampoco. Claro. Entonces, uno tiene esos elementos de conocer en qué ánimo tienes que estar, qué estructuras tienes que utilizar y no preocuparte demasiado por decir todo lo que escribiste. ¿Por qué? Porque yo a veces escribo 16 remates y luego una salida y un remate y tal. Y luego cuando estoy frente al público sale lo que sale. ¿Por qué? Porque en comedia tú tienes que entender que tú estás trabajando para el público y el público te va dando un ritmo. Sí, tú llegas allá a poner el ritmo, pero es un ping-pong. Es un ping-pong en cuanto duran las risas, etc. A veces no hay suficiente tiempo para reír. Tengo que tener cuidado con eso, lo veo. Y de repente hubo una risa tan alta que tú dices, el resto del material no le va a llegar a esta risa que acabo de lograr. Hay que matarlo. ¿Y qué pasa o te ha pasado cuando escribes y la gente se ríe no donde tú esperabas que la gente se riera, sino en otro lugar? ¿Qué te ocurre? Bueno, a ver, eso produce una insólita frustración. Hay momentos que uno quiere parar el show y decir, de verdad, se van a reír de eso, que se me acaba de ocurrir. Creo que lo hice una vez,
o sea, se van a reír de eso. Todo lo demás me tomó 6 meses de escritura. Y prueba, porque además la comedia es el único arte que se ensaya en vivo. Por eso ver podcast de comedia con la misma actitud con la que tú estás viendo un programa elaborado es una locura. Tú estás viendo a alguien ensayando trompeta, tú estás viendo un jam, y en un jam hay equivocaciones. Y lo mismo pasa en el escenario cuando vas a un bar. Sí, el tipo tiene que tener 2 o 3 buenos momentos, pero el tipo tiene que fracasar una que otra vez porque lo que esté probando lo va a tener que probar contigo. Nadie sale directamente a un show, a un escenario, con un show que escribió. Son muy pocos los comediantes que te escriben de arriba abajo y dicen, esto es lo que voy a presentar. Y no lo prueban con nadie. Mira, esto es un arte que se ensaya en vivo. Entonces, de repente se ríen de algo, pero uno también tiene que entender que esa improvisación, ahí te viene la formación teatral a ayudarte. Y te recuerda que la improvisación se prepara. Eso que improvisaste funcionó porque vienes a haber preparado todo lo demás. Si no hubieras preparado todo lo demás, que no dio tanta risa como tú querías, esto no hubiera estallado. Entonces tienes que entender que no es que, entonces tengo que buscar la locura. No, 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 no. Tienes que tener tu preparación, pero no creer que tu preparación es todo. O sea, que lo que tienes escrito es todo. Allí van a pasar cosas en el escenario. Ese día pasaron cosas que tú puedes vincular. Entonces, es un trabajo muy dinámico. Si tú tuvieras que decirle a alguien que te está viendo en este momento que aspira a ser comediante, ¿qué libro se tiene que leer para alimentar esa mentalidad creativa? Bueno, para entender la estructura... Pero me parece una deformación esa palabra, pero de quien hace stand-up comedy. A ver, ¿qué libros te tienes que leer? No, yo creo que para comenzar, si vas a hacer comedia en Venezuela, siempre es adecuado leer Cabrujas. Leer inclusive El País según Cabrujas para entender, si se quiere, unos antecedentes de una forma de hacer humor. Leer a Claudio Nazoa, a Aquiles, bueno, y a Claudio también, a Laureano. Es decir, saber de dónde venimos y qué formas han estado ocurriendo allí. Leer los sainetes en forma de teatro, porque el que ve un video de Instagram de comedia, donde una señora le pega al tipo y el tipo, ay, pero no me... cree que es una forma, oye, pero qué fastidio. No, eso es sainete. O la sátira, pues, claro. Claro, pero el sainete como formato, es decir, una escena corta cómica que generalmente ocurría en teatros antes de un drama o como intermedio, es lo que hoy en día el short, y si lo lees vas a entender muchas cosas de esos formatos. Si lees a César Rengifo en ese sentido, pues vas a encontrar muchas cosas. Ay, Dios mío, pero... Para invitarlos a que se suscriban a mi canal YouTube, @Aymara Lorenzo, y allí puedan disfrutar de 1 año y medio de producción de episodios de Con el Oído en la Letra, donde la literatura es la protagonista. Era momento de publicidad y continuamos. No, aquí podemos utilizar el tipo, estamos en vivo. Claro. Las cosas son así. Todo sucede. Estamos en vivo, es la perfecta frase, la perfecta frase, pero todavía el Taribo no lo dice, estamos en vivo, hermano, claro. se cayó el hombre, se cayó. Pero aquí no estamos en vivo, estamos grabando y por lo general no cortamos nada. A ver, en literatura también creo que hay un género de comedia literaria que la gente no explora lo suficiente. Libros como ¿cómo se llamaba? La Conjura de los Necios. Son libros que yo creo que si uno le interesa la comedia, vas a descubrir una riqueza y una beta maravillosa de formas de ver el mundo que se aplican al stand-up, se aplican perfectamente. Quizás el drama que tenemos es que no necesariamente el público que está en un bar consume literatura. Entonces, no lo vas a utilizar para referencias directas, pero lo vas a utilizar para referencia, va a estar allí esa referencia debajo de ti. Y las comedias griegas. ¿Sabes que las comedias griegas aparecen personajes que cuando uno monta comedias griegas, aparece Tulio el Mercader, y uno asume que, bueno, Aristófanes aquí seguramente escogió Tulio el Mercader para simbolizar. No, mi amor, cuando uno se pone a leer, Tulio el Mercader era un tipo. Es exactamente lo que hace un comediante cuando dice, bueno, entonces Leito comunica ahora, Leito ahora y que le van a dar un podcast en Tocorón. Eso es lo que está haciendo Aristófanes allí, estaba utilizando una referencia del momento y la estaba insertando dentro de un cuento que estaba echando. Y uno cree que esa comedia no tiene nada que decirle a uno. Esa comedia te va a explicar también cómo se introducen esos personajes en la cotidianidad. Y hay que leer a Brecht, que aunque no fue gran escritor de comedia, Brecht tiene una frase genial que es, inclusive el arte, para hacer arte tiene que ser entretenido. Si tú realmente estás comprometido, a veces los comediantes estamos comprometidos con que hay una idea que nos parece graciosa y no logro que el público entienda que es graciosa. Bueno, hermano, tiene que ser entretenido, no la vas a seguir haciendo
si no tienes como objetivo que logres que sea cómica. No la hagas solamente porque a ti te parece cómica, porque estamos de nuevo entre el arte y la comunicación. Estamos grabando este episodio de Con el oído en la letra en el Espacio Caracol de la Universidad Metropolitana, que es un ambiente magistral, sobre todo para escuchar a José Rafael Briceño en esta conversación que en lo personal para mí se ha convertido en una tremenda clase de literatura y humor. José Rafael, te doy las gracias por eso. Y ahora quiero pasar a una parte de esta conversación en la que nos gusta al equipo desafiar la rapidez y la inteligencia. No, sí, bueno, a ver, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Ok, te tiro la primera. ¿Cuál consideras que es tu mayor defecto como comediante? Terquedad. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en el escenario y cómo lo has manejado? Luego de mi cancelación, me dieron el espacio de Pispa los jueves. Y yo andaba muy nervioso porque todavía estaba decidiendo, bueno, ¿cómo manejo esto de que mi contenido puede ser entendido de una manera que no quiero que sea entendido, de que alguien te diga, no, no puedes hablar? Y se montó un viejo molesto porque el viejo estaba loco, porque su pizza llevaba 45 minutos tardando y él creía que era culpa mía. Y de hecho se montó, por tu culpa, de tu chistecito, tengo 45 minutos esperando la pizza. Y me avergonzó que, ojo, le eché un rant que fue cómico. Le dije, mira hermano, yo no tengo una bata blanca y tú no me vas a dejar ir a las manos. O sea, habla con el cocinero. Tú lo que estás es loco, hasta tu misma familia te está viendo y mira cómo miran para el otro lado. Tu familia no quiere reconocerte. Pero en el momento tenía tanta rabia que me daba vergüenza haber permitido que la emocionalidad impidiera que fuera más cómico el momento, porque el momento pudo haber sido mucho más cómico. Si pudieras revivir un solo momento de tu carrera en el stand-up comedy, ¿cuál sería y por qué? A la primera vez que hice el material de la Biblia, porque es el momento que te das cuenta, yo me voy a dedicar a esto. Es decir, el momento que tú agarras algo que para ti siempre había sido una evidente cosa cómica, pero la gente no lo entendía. O sea, el Génesis, inclusive Abraham, y que la gente, bueno, y que finalmente consiguiera un espacio donde la gente entendiera, claro, que esto es cómico, y haber encontrado la manera de hacerlo cómico, fue un momento demasiado sabroso. Fue una epifanía para Una ti. epifanía para mí. Si tuvieras que usar una palabra para definir tu vida como comediante, ¿cuál sería? Mi vida como comediante, persistencia. Y yo creo que lo que me ha salvado, además obviamente de mi familia y de Ingrid, es persistir. Es decir, yo arranqué haciendo podcast cuando nadie entendía lo que era un podcast. Nadie. O sea, te estoy hablando de nadie. Y hoy en día, precisamente porque insistí, puedo decir que es una gran parte de lo que vivo. Y con una propuesta donde yo dije, no voy a hacer el programita de siempre. Vamos a agarrar la historia de la estupidez humana. Esto involucra historia, esto involucra ciencia, esto involucra crónica, esto involucra también, bueno, ligereza, echar vaina, y ha funcionado. O sea, que se vayan todos hoy en día, tiene una audiencia que además entiende perfectamente lo que estoy planteando, y eso es fruto de la persistencia. ¿Cuál es el tema que te identifica como comediante? La estupidez humana. ¿Y tu humor es negro o irónico? Negro, negro. Yo creo que la facilidad de hacer humor con las cosas más terribles es importante, porque el humor te recuerda, el humor te pone budista. El humor es sumamente budista, verlo de esa manera. Es decir, cuando alguien hace un chiste sobre el cáncer, sobre la muerte, le quita importancia. Y para el que le da importancia, eso es pagano, eso es una violación, ¿cómo le vas a decir? Pero, curiosamente, quienes son objeto de chistes de humor negro son los que más te lo agradecen. La persona que tiene cáncer no quiere que tú le llegues y, ay, pobrecito, y tal, qué sé yo, sino que tú le llegues como le llegan a mi papá a sus amigos, que bueno, tú sabes, viajas a Cúcuta, no va, ¿verdad? Que mi papá, que mi hermano, estoy en radioterapia. Pero te permite recordar que todo esto es una ilusión perceptual, la conciencia. Si tú tratas de buscar dónde está tu conciencia y tú tratas de buscar el lugar en tu cabeza, no lo vas a encontrar. Es una suma de percepciones e ilusiones a las cuales tú decides darle importancia en un momento determinado. Y lo bueno, como la risa es automática, es donde da rabia el humor negro. Porque el que se ríe del chiste del cáncer, dice, coño, qué bola, ¿cómo me hace reírme de esto? Está reconociendo que hay un lugar dentro de él donde, a pesar de que él esté concentrado en darle importancia y dramatismo al asunto, se puede reír, porque la risa es inevitable. La risa, o sea, tú no escoges de qué te ríes.
Tú puedes irte por dentro y escoger que los demás no vean que te estás riendo de eso. Ok, ok. Pero tú no escoges de que te ríes. Tú te ríes y haces hasta, coño, vale, ¿cómo vas? Pero te estás riendo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un lugar dentro de ti, hay un Buda dentro de ti que sabe, todo esto es gamelote, hermano. Todo esto es gamelote. O sea, quizás el emperador más sabio, a pesar de haber sido el más cruel de toda la historia, fue Genghis Khan, que dijo, no quiero templo a mi muerte. O sea, entiérreme donde nadie sepa dónde estoy. O sea, hay, por un lado hay quienes dicen, bueno, para que nadie lo profanara, etcétera, pero también está el de no, hermano, esta vida es, y si hay alguien que vivió el presente es Genghis Khan. Es decir, hay un porcentaje enorme de material genético de Genghis Khan todavía, o sea, Genghis Khan preñó a tanta mujer a su paso que en este momento, en esa zona, hay un porcentaje, y en el mundo entero, hay un porcentaje altísimo de genes de Genghis Khan en una cantidad de hombres. Entonces este es un tipo que sabía, no, hermano, la vida es esto y es ahora. Genghis Khan no es el ejemplo más bonito que uno puede encontrar, pero lo puedes llevar a cualquier otro. Es decir, estar consciente de esto no va a durar demasiado, vamos a reírnos. Puede que haya un Dios, ok, chévere, y te va a recibir, chévere, pero ¿y si no lo hay? Todo así por la vida, todo este pego, todo el tiempo. El humor está aquí para recordarnos, no es tan importante, de verdad no es tan importante. O sea, asómate a la astrología, perdón, a la astronomía y mira la cantidad de estrellas que hay y te das cuenta que somos un átomo encima de una mota de polvo, encima de un piojo, encima de un perro que está encima de un mamut que es el universo. Gracias, José Rafael. Me hiciste recordar un libro de un escritor alemán que se llama... Miércoles, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. Después les digo cuál es el nombre. Gracias, José Rafael. Gracias a ustedes por haber permanecido hasta el final en esta super clase de humorismo y literatura que nos dio José Rafael Briceño en Con el Oído en la Letra. Chao. Que lo utilizaba en una frase que decía, mi mamá se pasaba tanto tiempo arreglando el techo de la casa que nunca llegó a vivir dentro de ella. Wow. Y yo creo que a veces nos pasa eso. Estamos, bueno, no quise meterlo, pero el tema de, porque es un tema más muy de redes y del momento que estamos viendo, el tema de querer ser bueno. Sí. Pero como es suficiente parecer, la cantidad de gente que, bueno, Black Lives Matter, por ejemplo, todo el mundo poniendo el cuadrado negro. Y yo era aquí, no voy a poner el cuadrado negro. O sea, hay tantas otras luchas que uno tiene que hacer, tanto más, algo más útil que George Floyd. Claro que es horrible lo que pasó con George Floyd y lo reseñaré y lo hablaré, pero ¿por qué nos estamos montando en esta? Porque además pones el cuadro negro y sigues con tu vida. Y eso va a seguir ocurriendo igual. Pero nos dieron una herramienta demasiado peligrosa, que es que todo el mundo... ¿A quién se le ocurrió que todo el mundo tenía que tener un canal de televisión? ¿Quién dijo, coño, sí, esta es una buena idea, vale? Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.